Ya estamos, por supuesto, PTT, bienvenidos. Por supuesto, amigos que nos están viendo. Bienvenido, Iván, ¿cómo te va? Hola, Cristian, muy bien por acá, ¿cómo estás tú? Bien, ¿cómo va el aguante del frío en Chile? Frío, ¿qué te puedo decir? Se siente el frío, especialmente yo voy siempre por las tardes al gimnasio y vaya que se siente el frío. Sí, correcto. Ya prontito vamos a estar de vuelta ahí en los Estados Unidos, en Miami, así que nos vas a contar cómo está la temperatura por allá. Pero hoy tenemos un capítulo muy especial acá en PTT, en PTech Talk, porque vamos a contar con la presencia de un gran amigo e invitado, que ya por supuesto se lo vamos a presentar. Correcto. Hoy viene Eduardo, a ver si lo pronuncio bien, ¿Puli? Puli puede ser, o Puli, como le decimos acá en Chile, ya lo vamos a dejar que él mismo nos cuente. Pero que él nos cuente, sí. Que él nos cuente, de los apellidos es siempre complicada. Es divertido acá en Chile, porque hay una variedad muy grande de apellidos, entonces uno siempre mete las patas. Oye, ¿qué hacemos? ¿Vamos con la intro o nos saltamos la intro y vamos directamente con nuestro invitado? Pucha, parece que este va a ser el año de saltarnos la intro, pero yo diría que nos la saltemos porque estoy bastante ansioso por conversar con Eduardo. Ok, correcto. Entonces nos saltamos la intro, un corte cortito y volvemos, por supuesto, para presentar a Eduardo Puli. Bueno, ya vamos a pasarnos, ¿cierto? Invitar a nuestro invitado. Ya está con nosotros Eduardo, bienvenido. ¿Cómo te va? Bien, pues. Hola, Cristian, Iván. Qué gusto estar acá. No, gracias. Hola, Eduardo. Gracias por tomarte el tiempo, por supuesto, de estos 28 minutos, que esperamos que sean 28, donde nos reunimos semana a semana con Iván a hablar un poco de industria, de conectividad, de tecnología, de experiencia, innovación y también de emprendimiento. ¿No es cierto que hoy en día todo esto como que de pronto como se mezcló, pero siempre conversando dijimos, oye, ¿quién es el hombre en Chile que más podría saber y reunir en una sola persona todos estos términos que yo acabo de decir? Y siempre estuviste ahí, por supuesto, en nuestra carpeta de invitado, Eduardo, así que muchísimas gracias nuevamente. No, muy entretenido, un gusto estar acá. Oye, Eduardo, cuéntanos un poquitito, y queríamos partir directamente con una ronda de preguntas que teníamos como preparada, pero siempre es bienvenida la improvisación, ¿no es cierto? Tu historia profesional en Chile, no, y mira, disculpa, voy a ser súper honesto, de verdad es admirable. No te quiero, todos van a decir, oye, chaparro, que chupamedia, oye. No, pero la verdad es que tú tienes una tremenda experiencia en nuestro país. ¿Y cómo resumirías tu paso por empresas como Apple, Microsoft, Google, BCI, etcétera, etcétera? Chuta, ¿en cuántos minutos? No, mira, en lo que puedas. En general, tremendas experiencias de vida, porque yo estuve entre esas tres empresas, entre Apple más Microsoft y más Google, tuve prácticamente 15 años de mi carrera profesional, digamos, repartidos en distintos periodos. De hecho, no fueron continuos, fueron primero 3-4 años en Apple, mi primer trabajo recién salí de la universidad, después pasé por otros trabajos entre medio. Estuve en Microsoft ahí 8 años, ya por los 2000, y después en 2011 me tocó abrir la oficina de Google. Entonces fueron distintos periodos, y si yo tuviera que resumir, te diría que en cada uno de esos periodos y en esas empresas me tocó estar en el momento correcto y el lugar correcto, porque en Apple, y podemos profundizar después, pero en Apple me tocó la introducción de la computación personal, o sea, las demos que hacíamos y tú andabas por ahí chaparro dando vueltas en la Softel, era cómo se usaba el mouse. Porque el ecosistema tecnológico era exclusivo, claro. Gente experta que tenía que saber de OS y esta interfaz gráfica fácil de usar. Entonces me tocó con el Mac la masificación de la tecnología personal. O sea, cuando estuviste o sea, pleno es la época dorada de Steve Jobs, digamos. Absolutamente. No, había en esa época, justo en la época que Steve Jobs estaba fuera de Apple y todavía no volvía. Fue en la época que me tocaron los Scali, los clones de Mac y muchas cosas entretenidas ahí que se puede conversar después como historia de Apple. Correcto. Pues en Microsoft me tocó la masificación de la interconexión de los computadores. Fueron la época, me tocó lanzar desde los primeros Explorer, el Windows 98, XP, toda esa época en que se masificó los computadores conectados, Internet. Entonces ya no eras tú con tu computador personal con interfaz gráfica, sino que ahora eran computadores que se mandaban emails y eran ese tipo de cosas así, los ICQ, el Messenger. Pero entonces ya trabajar en tecnología no eras tú solo en tu equipo, productividad personal, sino que era conexión, gente que intercambiaba comunicaciones, mensajes, trabajos, etcétera. SharePoint, claro. Entonces tenía sitios de colaboración. Entonces toda esa época de interconexión.
Y después me tocó en Google, 2011, 12 al 15, que fue la masificación del teléfono inteligente, o sea, toda esta conexión de internet, tecnología llevada al bolsillo. Y todas esas charlas, si se acuerdan por ahí, por los 2010, partían con mucha gente, con la foto antigua de un recital, toda la gente poniendo atención, y después del recital, toda la gente con los celulares grabando y compartiendo. Sí, correcto. Redes sociales. Entonces, si yo te resumo mi experiencia, como 3 épocas en que la tecnología irrumpió y cambió la forma de hacer las cosas, de trabajar. Y por eso, y después podemos verlo, lo que está pasando hoy día con inteligencia artificial, para mí es como una repetición de la historia más acelerada, pero con las mismas bases, con las mismas discusiones que hace 30 años, correcto. Los mismos temores de la gente, y etcétera. Que lo hemos conversado acá con Iván, ¿no es cierto, Iván? De hecho, estamos viendo una época como dorada, pero en el fondo es como un ciclo, ¿no es cierto? Como que no es exactamente un copy-paste, hay una curva, pero sí efectivamente hay una evolución que se vuelven a repetir los mismos temores, los mismos afanes de descubrimiento. No sé qué opinas tú, Iván, si estás de acuerdo con eso. Yo lo veo un poco como una espiral y a medida en cada vuelta que vamos dando esto se va acelerando un poquitito más hasta que vamos a llegar a un punto donde ya no se puede acelerar más. No sé cuál es ese punto, pero en cada vuelta de esta espiral cada vez se va acelerando. Y sobre todo los que ya vivimos varias vueltas, tenemos justamente ese punto de referencia para ver cómo esto se va acelerando. Desde lo que comentaba Eduardo, cuando se empezaron a masificar las interfaces gráficas y la gente no sabía usar un mouse, hasta hoy donde de inteligencia artificial para consumo masivo empezamos a hablar hace 1 año, 2 años, y hoy está todo el mundo como que se subió al caballo de la inteligencia artificial. Y esa aceleración creo que es la clave en esto. No tanto lo que está pasando en este minuto, podría ser inteligencia artificial u otra cosa, pero lo importante es que cada vuelta se acelera y la próxima vuelta va a ser más rápida, más corta todavía, y cada vez va a ser más difícil subirse al caballo de turno. Sí, ahora en ese me gustó la similitud, la comparación con el tema de la espiral, ¿eh? Porque efectivamente es como que va agarrando velocidad a medida que va como avanzando. Ahora, dentro de esa etapa, Eduardo, que me imagino que dejaron muchos aprendizajes clave y experiencias que tú aplicaste posteriormente como CEO para toda una etapa que hoy en día está como muy de moda, que fue una etapa muy dura, y a ver si tú nos ayudas un poco a reflejar en los años el tema de los emprendimientos, porque mucha gente de la que en ese tiempo formaba parte de esa empresa, en algún momento también decide: yo puedo emprender, puedo trabajar solo, puedo tener mi misma empresa. El caso de Iván, el caso mío. Bueno, yo todavía estoy muy ligado a los medios de comunicación, pero también logré desarrollar mi beta como de microempresario en las comunicaciones. Entonces, de alguna otra manera, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué aprendizajes clave te dejan haber formado parte de esas empresas tan grandes? Mira, yo siempre digo que mi primer trabajo había sido en Apple Chile. No sé si me formó o me deformó. Mira, porque era una cultura tan distinta a lo que es hoy día la forma de trabajar. Quizá hoy día muchas cosas se parecen, pero en esa época el hecho de tener, oye, yo no sé, tenía 23 años, estaba todavía, de hecho estaba trabajando, estando todavía estudiando en la universidad. Yo me acuerdo. Libertad completa de, oye, este es tu objetivo, hazlo. Este producto llega, lánzalo. Cabro, 23 años que no... Sí. Apple era una empresa muy chica en Chile. De hecho, era una empresa chilena que tenía la representación de Apple, no era Apple Corporation. Pero trabajamos muy en ese estilo de cada uno responsable de su área. Había que saber, entonces, que se aprendía a colaborar, se aprendía a tener iniciativa. Se aprendía que si te equivocabas no te castigaban, sino que era parte del aprendizaje. Cosas que hoy día suenan un poco, que hacen que son hasta cliché y está lleno de charlas y temas en redes sociales que te hablan de eso. Pero en el año 93, 4, 5, o después en las épocas de Microsoft, que también era un poco lo mismo, ya más corporativo, porque Microsoft ya era Microsoft Corporation acá en Chile, pero con el mismo espíritu, te van enseñando, o a mí me enseñaron eso, que primero, nunca vas a ser exitoso si trabajas solo. Hay que saber trabajar con equipos, colaborar, pero colaborar de verdad, pues desde adentro, no con una intención oculta. Sí. A mí me tocó ver muchas empresas que es una falsa colaboración o una imagen de colaboración, pero por detrás cada uno se rasca por su lado. No, realmente tú necesitas a los otros, a las otras áreas, y las áreas se complementan y no compiten. Eso por un lado. Y dos, que como jefe, como líder, el empoderar a la gente es clave. Tú tenés que trabajar siempre con gente, y esa ha sido la clave de toda mi carrera como ejecutivo. Siempre trabajar con gente más inteligente que yo y que sepa más que yo en sus respectivas disciplinas.
Y siempre me sorprendió mucho ver jefes que tenían susto de contratar gente buena porque podían hacerle sombra. A mí me pasó siempre al contrario. Era como los mejores, porque mientras mejor gente yo tenga, menos tengo que trabajar yo y mejor me va a ir. Claro. Y el caso contrario, cuando tú jefe tienes gente que no es buena, terminas tú como jefe subvencionando y haciéndole el trabajo a otro, y estás perdiendo tiempo, te estás desgastando, te estás desenfocando. Entonces, liderazgo, empoderar a la gente, dar libertad de crear, no retar por equivocarse, creo que son grandes cosas que se aplican a todo tipo de empresas hasta el día de hoy. Oye, de hecho, me acabo de acordar, te escucho hablar y me viene una imagen a la mente cuando nos reuníamos en el edificio de Microsoft, y efectivamente tú me inspirabas un poco de lo que teníamos que hacer en los programas de esa época, y tú me decías, Cristian, esto se trata de colaboración. Tenemos que efectivamente mantener la colaboración, transmitir esto, llegar a la gente, porque sin esta colaboración un computador es un fierro muerto. Entonces, efectivamente, digamos, qué bueno que sigan manteniendo un poquito ese mismo espíritu. Y coincido un poco con lo que tú planteas. Yo me acuerdo, Eduardo, que esa época, esa generación fue una generación dorada acá en Chile. Éramos prácticamente como los Fame, ¿no es cierto? Como la serie de Fame. Acá en Chile había mucho emprendedor, mucha gente innovando. Era una generación particularmente muy, muy especial. Y hasta el día de hoy hay algunos que efectivamente se mantienen y están en Silicon Valley y están en Estados Unidos trabajando. Y obviamente también parte de esa generación formó Iván, que vino también desde Argentina con su cantidad de sueños y de ideas, y se posiciona acá en Chile. Iván, no sé si tenía alguna, te noto muy calladito, ¿alguna pregunta? Bueno, sí, estaba justamente pensando, escuchando atentamente y pensando un poquitito con respecto a lo que se comenta. Creo que uno de los errores muy fáciles de cometer y que uno cuando lidera equipos tiende a cometer, pasa primero por no delegar, segundo por el micromanagement, y tercero por creer que no hay nada que esté tan bien hecho como lo que uno hace. Sí. Y aunque ese tercer punto sea cierto, creo que hay un momento donde uno tiene que decir, aunque no esté tan bien hecho, es el hecho de que lo haya hecho otra persona y no yo, hace que esté mejor hecho que si lo hubiera hecho yo mismo. No sé si fue un poquitito enredado como lo planteé, pero en el fondo, cuando uno lidera equipos, tiene necesariamente que aprender a delegar, y cuando uno, en mi caso siempre he liderado equipos técnicos, en el momento que uno suelta ese password de root, hay una suerte de temor, es como tirarse en paracaídas. Sí, claro. Haces un acto de fe, hay una confianza enorme, pero a la vez tienes un temor increíble de que en unos pocos segundos te vas a estrellar contra la tierra sin nada que te frene. Como decía esa es un poquito la sensación. Un profesor en la universidad me decía, hay que soltar la guagua, me decía, suelten la guagua porque si no la guagua no va a crecer. Es así mismo, es así mismo. Y en mi caso yo puedo decir que mi guagua no creció hasta que no aprendí realmente a soltar. Claro. Y me llevó mucho tiempo, porque mi estructura de persona hace que eso sea así. Bueno, es un gran desafío para los emprendedores que fundan su empresa y que al principio tienen que hacer de todo, manejan de todo. Es justamente cómo dar el paso a crecer, porque yo lo he visto ahí a todo nivel, no solamente emprendimiento tecnológico. ¿Cuántas, Cristian, hemos visto agencias de publicidad, por ejemplo, que fundan distinguidos exdirectores creativos, directores de cuenta? Claro, y mientras ellos manejan el cliente y están metidos en todas las reuniones feliz, pero cuando crecen y tienen 20 clientes y no pueden estar en todas las reuniones, el servicio, la profundidad, la calidad se empieza. Ese es el desafío de crecimiento de la empresa. Cuando el socio fundador ya no está encima de cada uno de los procesos y tiene que delegar, crear equipos potentes y que la cosa crezca porque hay un espíritu que él le inculcó a sus colaboradores, a su gente, pero no es él el que está metido directamente. Sí, correcto. Oye, y ya que estamos hablando, nos estamos metiendo en el tema del tema del emprendimiento, ¿cuál crees tú que podría ser la gran diferencia entre liderar una gran corporación y dirigir una startup? Porque cuando eres una startup, ¿no es cierto?, eres tú solito, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que va muy de la mano con lo que tú estás planteando. Yo creo que ya te lo respondiste, digamos. Sí. Cuando estás en una corporación, tienes procesos, áreas, alguien te va a ayudar, tienes un problema financiero, vas a tener un equipo que te lo va a resolver, tienes un abogado. No sé, por ejemplo, yo partí la oficina Google solo, éramos 2-3 personas desde el día 1, pero era Google que
estábamos partiendo en Chile, pero tú necesitabas un abogado y había al otro lado del teléfono alguien en Miami que te respondía, te solucionaba todas las cosas. Cuando diseñamos la oficina, un arquitecto vino para Chile, te armó todo, recursos humanos lo atendían desde Brasil, desde Argentina tenías todos los procesos. Y eso cualquier empresa grande establecida, tú tienes gente especialista en cada una de las áreas y tú te enfocas en lo tuyo. Por eso ahí la gran destreza para ser exitoso en una gran empresa de corporación es saber colaborar, de ser abierto, de integrarse con otros equipos. Sí, y yo le agregaría la transparencia. Tú siempre fuiste muy transparente. Ese tema de hecho, conversábamos hace muchos años con Eduardo, me decía, oye, claro, yo estoy en Google, pero la gente piensa que este es un edificio que dice Google afuera, y no, somos 3 personas que estamos acá recién comenzando con el tema. Oye, no, pero me faltó que, bueno, cuando estás en una startup, un emprendimiento, el fundador, los primeros que están hacen de todo, o sea, tú tienes que ser capaz de remangarte, y yo me he equivocado porque en emprendimientos he contratado, por ejemplo, cuando todavía son 10 personas, oye, no, es que, por ejemplo, este gerente de marketing venía de tal corporación, Seco, lo conozco, trabajé con él, tremendo gerente de marketing, y llegan a este emprendimiento que hay 10 personas, el gerente de marketing ya no tiene 3 agencias que te ayudan, claro. Tienes que estar tú hasta las 12 de la noche preparando el evento del día siguiente, haciendo la presentación, viendo lo que van a exhibir, etcétera. Es de remangarse, es de estar de ver los detalles, de preocuparse cosas que no son de tu ámbito, integrarse con otros equipos, puede ser marketing, pero tienes que trabajar con la gente de tecnología también. Bueno, hay un montón de cosas que hacen una gran diferencia. Hay que apalear la nieve, como dicen por ahí también. Oye, mira, yo creo, perdón, Cristian, creo que dale. Como para redondear eso, cuanto más chica la empresa, el startup, el emprendimiento, cada uno tiene que hacer más parte operativa y menos parte directiva. Y eso muchas veces, sobre todo a la gente que viene de estructuras grandes, donde están el gran director de lo que sea en la corporación, lo que sea, pocas veces se está acostumbrado a ejecutar, a realmente hacer algo en la parte operativa y llegan queriendo dirigir. Y ese es probablemente el gran error. Aquí tocamos de nuevo el tema de inteligencia artificial, robot, automatización. Y siempre me viene la duda de cómo vamos a acompañar como humanidad este desarrollo, evitando que se nos quede una gran porción de la humanidad, de la sociedad afuera, que es en cierta forma lo que está pasando. O sea, tengo clarísimo que hay un tema en la parte de educación, tenemos que tener a la gente educada, pero ni siquiera hoy tenemos la inteligencia artificial, incluso, no quiero decir que esté reemplazando, pero por ejemplo, a la gente que escribe código, los que programan, en gran medida le está quitando trabajo, lo que está haciendo que evidentemente haya menos demanda por horas hombre de programador, por ejemplo, y así para muchas otras cosas. Entonces, quizás creo que la pregunta acá, la que yo me hago constantemente, es qué vamos a hacer como humanidad para que esto no se vuelva en contra nuestro, no en el sentido de que vengan los robots a dispararnos, sino de que los que manejan los robots en cierta forma estén dejando a una gran parte de la humanidad completamente fuera del mundo que viene en los próximos 5, 10 y más años. ¿Cómo lo ves tú? Y complemento, disculpa, yo creo que complemento un poco la pregunta de Iván, porque ahí eso viene muy de la mano con el tema del emprendimiento digital, ¿no es cierto? Hay mucha masa de esa gente que algún día, hoy día, quizás no tiene la oportunidad o se siente que va a quedar fuera, pero ojo, hay una mano, hay un emprendimiento, tú tienes una tremenda fuente que no puedes también compartir, que es ETM, ¿o no? Que va muy de la mano con lo que plantea Iván. Sí, son como dos temas distintos. Uno, el tema de cómo esta tecnología no va a dejar fuera a mucha gente. Yo creo que es inherente a todos estos grandes saltos de tecnología que algún grupo de gente vaya quedando fuera, que yo creo que es la gente que no quiere subirse. Y si vuelvo a la primera pregunta, cuando nosotros en Apple vendíamos el Mac y llegábamos a los estudios de arquitecto o a las agencias de publicidad y estaban los arquitectos con sus tableros de dibujo, los diseñadores con sus tableras, con su Rapidograph y TikTok, y nosotros llegábamos por un Mac y hacíamos lo que ellos hacían en una semana, en una hora. Bueno, ahí, claro, fue el mismo caos, el mismo pánico, nos vamos a quedar sin trabajo, los computadores van a quitar, pero ¿qué surgió? Muchos se reconvirtieron y fueron mucho mejores expertos en diseño, en arquitectura, porque con la herramienta computador, más su experiencia, se potenciaban por 10,
Y además surgió una nueva gama, una nueva camada de diseñadores, de arquitectos que eran expertos en herramientas que para ellos era lo natural trabajar así. Y al final el mercado creció. Bueno, eso mismo está pasando ahora con la inteligencia artificial, que los que estamos en la mitad de la transición, algunos se suben antes, después aprovechan, innovan, aparecen, a otros les podrá costar más subirse, pero al final va a haber más trabajo porque se generan más empresas, hay más innovación, más desarrollo. Si ese trabajo va a estar concentrado en grandes empresas o en muchas medianas empresas, es otra cosa. Quizás la inteligencia artificial, la tecnología va a habilitar que haya muchos más y el mundo va a ser más interconectado. En vez de haber empresas de cientos de miles de personas, van a ser un poco más pequeñas, pero integradas con muchos proveedores especialistas en distintos temas de inteligencia, de tecnología, que les van a proveer servicios. Y hoy día todo esto, y ahí voy enganchando con lo ETM, todo lo que es ecosistema, en que las grandes empresas se apoyan en pequeñas empresas para apoyar su intraemprendimiento, para fomentar cómo se desarrolla, ya no se innova solo desde dentro de las empresas, sino que a través de un ecosistema, es lo que hoy día está llevando al éxito. Y me cuéntanos de ETM, a ver. Básicamente es una corporación, si viene del euro, que lo que busca es fomentar y hacer crecer este ecosistema de emprendimiento en Chile. Partió con un concepto muy simple, esta historia ya está reconocida, ¿cierto? Con este asado en la casa de Daniel Dacareta, así que partimos, yo estoy entre los cofundadores, digamos, partimos hace como 15 años, juntando a ejecutivos, grandes ejecutivos, directores, gerentes de empresas, con emprendedores que a lo mejor no tenían esa capacidad de redes, que a lo mejor ciertos emprendedores de ciertas universidades, ciertos círculos, tienen mucho más acceso a capital, a conocimiento, pero hay mucho emprendedor que viene a lo mejor de otros segmentos que le cuesta tener esas redes. Nosotros dijimos, juntemos a los ejecutivos que tienen una necesidad de conectarse con el emprendimiento, con estos emprendedores que tienen la necesidad de redes y de contactos, ya sea por capital, ya sea por abrir la puerta de empresa, ya sea para que le contraten los servicios. Y lo que partió con un pequeño asado de 50 a 100 personas, fue creciendo hasta transformarse ya en una corporación formal, y llevamos en los últimos 5 años con eventos que partimos con 10.000 personas en el Estadio La Corfo, 15.000 personas el año siguiente, 30.000 en el Parque Bicentenario, 45.000 personas el año pasado en 3 días, en que juntamos ya a todos los ecosistemas. Nosotros nos definimos como el ecosistema de ecosistemas. Tú ahí estás mostrando en la página web. Sí. Si vaya a los socios que están con nosotros, acá nosotros no dejamos fuera a nadie. Y participa todas las instancias, organizaciones, universidades, venture capital, aceleradoras, están todos invitados porque finalmente formamos el ecosistema emprendedor de Chile y tenemos que ayudar a cualquiera que quiera emprender, ya sea que está en una etapa de idea, una etapa temprana, cuando está el capital, cuando está el crecer, cuando está el conocimiento. Tenemos que juntar a todos, empresas, emprendedores, organizaciones, universidades, fundaciones, como estás viendo ahí en la imagen, para potenciarlo. Oye, tremenda misión, ¿eh? Aquí se traduce muchísimo lo que tú planteas de trabajar en equipo, lo que tú nos planteas desde el principio, no soltar la guagua, ¿no es cierto? En el fondo, para que todo esto vaya creciendo y vaya tomando vida propia. Se nos está acabando el tiempo. Yo no sé si tiene alguna pregunta, Iván, ya un poquito más como al cierre. A ver, sí, quizás es un poquitito largo, pero de todas maneras, al menos quiero dejarlo planteado. Hace poquitito yo leía una nota donde se hablaba que la cantidad de emprendimiento que hay en Chile lo posiciona entre los primeros países del mundo con mayor emprendimiento. Pero proporcional a la cantidad de habitantes, por supuesto. Pero a la vez que el emprendimiento que hay en Chile es de muy mala calidad, en términos de que suele ser un emprendimiento por necesidad y no por oportunidad. Sí, es la típica persona que lo echaron del trabajo, se junta con el primo a fabricar empanadas en el patio de la casa. Y que no tiene evidentemente, en general, no tiene un capital por detrás, no tiene innovación, son emprendimientos no escalables y terminan convertidos en negocios de subsistencia. ¿Cómo podemos hacer para que se corte ese círculo y que aprovechemos esta capacidad emprendedora que en líneas generales existe, pero para darle justamente calidad a ese emprendimiento para que después se transforme no necesariamente en los unicornios, pero sí al menos en empresas relativamente importantes que solucionen un problema más que el problema de la subsistencia diaria de los dueños o emprendedores?
tremenda pregunta, digamos. Sí, perdón que la dejé para el final. Mira, sí. yo primero, no tengo nada contra el emprendimiento que tú describiste. Yo creo que hay una gran ventaja en esa persona que emprende por necesidad, en la medida, creo yo, que se focaliza en sus fortalezas, porque si alguien, esa necesidad surgió a los 45 años, que lleva 20 años trabajando y conoce una industria y sabe dónde están los problemas y va a generar una solución para ese problema, a lo mejor no necesita generar una gran empresa que va a tener 100 empleados, quizás con 3 personas dando un buen servicio, puede generar una gran solución que lo lleve más allá de la subsistencia solamente, obviamente sin llegar a ser unicornio. Entonces, a mí me gusta ese nivel de emprendimiento de gente con experiencia que va a solucionar problemas. A mí me preocupa más el emprendedor sin experiencia, que parte con una idea de PowerPoint y que cree que tiene hay una buena solución tecnológica. Desarrollé una app, un software, una plataforma con IA que me hace A, B, C, y le van y le meten, incluso levantan capital, y tú decís, bueno, pero ¿qué soluciona esto? ¿Para quién? ¿Es un problema real? ¿Hay una ventaja competitiva realmente de quién te adopte? ¿Quién te va a pagar por esto? Y ese cuestionamiento yo lo veo mucho más delicado, o sea, en el fondo de enamorarse de una herramienta, de una solución, y no de una solución, y quién va a estar dispuesto a pagar por ese valor agregado que tú entregues. Y bueno, y en Emprende tu Mente un poco lo que buscamos es justamente eso, porque tenemos muchas instancias de mentoría, de contacto con emprendedores, y tú rápidamente, yo creo que tú yendo a tu pregunta, rápidamente tú cuando hay en las mentorías, que se hace mucho en Chile, tú detectas muy rápido de esas preguntas básicas. ¿Qué está solucionando? ¿A quién le está solucionando? ¿Para el emprendedor joven muy tecnológico? O al revés, ¿este es tu emprendimiento de subsistencia? ¿Cómo vas a escalar? Si tú hoy día no estás ganando plata, pero todo depende de ti, ¿puedes escalar al doble o al triple? ¿O como tus horas son limitadas, jamás vas a crecer y vas a estar siempre rajuñando la utilidad? O sea, yo creo que esa es la importancia de estos ecosistemas como Emprende tu Mente o de estos eventos, que ayudas a gente que está partiendo a mirar un poquito más allá de mediano a largo plazo y ver si tienen proyección o no, o cómo tienen que cambiar y ajustarse. Sí, me quedo ahí con una palabra, sí. Perdón, que me quedo, mentoría. Y eso va por el lado de la educación, que yo creo que siempre es la clave para finalmente resolver los grandes problemas que tenemos. Sí, no, yo iba a agregar de que efectivamente en tus palabras se nota la tremenda experiencia que tiene Eduardo en esta industria, porque te das cuenta a través de tú mismo lo dijiste, a través de las preguntas tú te das cuenta y proyectas efectivamente si ese emprendimiento es un emprendimiento de guerrilla o efectivamente llega a aportar a la industria y entrega una solución efectiva, ¿no es cierto?, para seguir puede ser un aporte inteligente, no una subsistencia como plantea Iván. Oye, se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Yo creo que vamos a tener que hacer una parte B, Eduardo, porque hay harto que descubrir de ti, ¿eh? Y te felicito porque te sigues manteniendo igual que los mismos 23 años. No ha pasado el tiempo por ti. Así que ya tenéis que contarnos el secreto en el próximo capítulo. Bien. Así que muchas gracias. Oye, Eduardo, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy entretenida la conversa y encantado de volver cuando quieran. Yo creo que tenemos tema para rato. Sí, porque hay un próximo ETM pronto, ¿no? ETM Day. ¿Cuándo? Mira, claro, este año 20, 21, 22 de noviembre en el Parque Bicentenario es el evento grande, esperamos también alrededor de 45, 50 mil personas, tremendo, nadie se lo puede perder, de todas maneras tienen que apuntarse ya para fines de noviembre. Vamos a estar ahí, y el evento que hacemos con Pitch Chile, que sería en marzo, abril del próximo año, ¿verdad? Así es. Sí, invítense para que ahí, por supuesto, vayan complementando. Invitación cruzada, absolutamente. Exactamente. Claro para que vayamos aportando en esto de la colaboración. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a ti, por la invitación. Un abrazo, quédate ahí. Iván, genial, tremendo programa, así que muchas gracias también por haber estado. Excelente. Gracias a ti. Exactamente, y ustedes quédense ahí, muchachos, ustedes que nos vieron a través de las pantallas de UCB Televisión y nos ven a través de nuestro canal de YouTube, lo leemos en los comentarios, dedito para arriba, por supuesto. Alguna pregunta también lo pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, y muchas gracias a la gente también que nos ve y nos comenta también a través de las pantallas de UCB Televisión. Nos vemos en un próximo capítulo de PTT, charlas de tecnología. Que estén muy bien, cuídense, hasta la próxima. Chao, muchachos.